No son solo los hombres quienes defienden a Ucrania de la invasión rusa. Muchas mujeres también han hecho su parte para mantener seguro al país, con decenas de miles inscribiéndose para unirse a las Fuerzas Armadas del país y otras formando grupos compuestos solo por mujeres. Como las icónicas Brujas de Bucha, una unidad de voluntarias que ha asestado un golpe devastador a Rusia de más de una manera. Hubo un tiempo en que no habría sido posible que existiera una unidad como las Brujas de Bucha. Aunque las mujeres han sido incluidas en el ejército de Ucrania desde 1993, generalmente se les prohibía participar en roles de combate y solo se utilizaban ocasionalmente en batallones voluntarios. En 2017, todo eso cambió. Las Fuerzas Armadas ucranianas finalmente permitieron que las mujeres se enlistaran en más de 60 diferentes posiciones de combate, y para 2020, las mujeres representaban más del 15% de toda la fuerza nacional del país, con cientos de ellas en puestos de alto mando. El cambio de regla en 2017 resultó particularmente oportuno, ya que Rusia invadió solo 5 años después. Y Ucrania ha necesitado toda la ayuda posible desde ese momento. Y aunque muchas mujeres se han entregado por completo al ejército, alistándose y sirviendo en las líneas del frente, algunas han tenido que equilibrar su vida familiar con los deberes militares, continuando con su vida y trabajo en el hogar. Lo han sabido toda su vida, mientras dedican su tiempo libre a repeler los ataques rusos. Las mejores amigas Valentina e Ina son dos de esas mujeres. La primera, Valentina, se formó como veterinaria antes de la guerra. La segunda, Ina, ha sido maestra durante gran parte de su vida. Ambas tienen poco más de 50 años y viven en Nemishieva, un pequeño pueblo no muy lejos de la ciudad de Bucha, que fue el sitio de una infame masacre rusa, al principio de la invasión. Ahí se dice que Rusia masacró a cientos de civiles inocentes y prisioneros de guerra, incluyendo a varios niños. Desde entonces, se ha instalado un muro conmemorativo en la ciudad, con los nombres de más de 500 residentes que fueron asesinados en la masacre. Valentina e Ina lograron sobrevivir. Ellas se conocieron muchos años antes de la invasión rusa. Después de que sus hijos pequeños se hicieron amigos en el preescolar, ellas comenzaron a conversar y notaron que compartían un sentido del humor y personalidades parecidas. Nuestros hijos convivían, nosotras platicábamos y notamos que éramos muy parecidas, explicó Valentina. Ina le dijo a National Public Radio: nos volvimos inseparables, como si nos conociéramos de toda la vida. Pero cuando los rusos llegaron a Bucha, las dos mujeres se vieron obligadas a separarse. Tomadas por sorpresa, hicieron lo que pudieron para mantener a salvo a su familia. Valentina y su familia se refugiaron en su sótano, y pronto los vecinos asustados se apresuraron a unirse a ellos. Apenas había espacio suficiente para nosotros, recuerda. Ina, mientras tanto, huyó de la zona con su familia, conduciendo unos 100 kilómetros hasta otro pueblo, donde sus abuelos tenían una pequeña cabaña con una reserva de leña, un sótano y papas. Los rusos nunca llegaron a esa zona, pero llegaron muy cerca de Valentina, quien se vio obligada a pasar más de una semana en el sótano mientras los sonidos de la masacre resonaban arriba. Incluso ahora, al hablar de ello, recuerdo la desesperación. Toda esa tristeza y ansiedad todavía están justo debajo de la superficie. Su hijo tenía solo 8 años en ese momento. Sin saber si el día siguiente podría ser el último, Valentina le envió un mensaje a Ina suplicándole que cuidara de su pequeño, en caso de que ocurriera lo peor. Ina explicó: ella me dijo, si me pasa algo, por favor recibe a mi hijo y críalo. Y le dije, por supuesto que lo haré. Y luego le dije, Valentina querida, te prometo que vamos a criar a nuestros hijos juntos. Y gracias a Dios eso es lo que hacemos. Incontables otras mujeres han soportado experiencias igual de desgarradoras a lo largo de la guerra. Como Tetiana, que vive en Irpin, una ciudad de alrededor de 65,000 personas a unas 16 millas de la capital ucraniana, Kiev. Muy temprano en la invasión, en marzo de 2022, los rusos entraron en Irpin y ocuparon partes de la ciudad. Y la vida de Tatiana se puso de cabeza cuando los hombres más cercanos a ella se vieron obligados a entrar en la lucha. Su hermano, que era policía, empezó a transportar suministros a los soldados, mientras que su esposo, Alexander, quien hasta ese momento había trabajado como periodista, se enlistó rápidamente en el ejército. Tatiana conoció a Alexander en un grupo para amantes de los autos. Ambos eran divorciados y tenían hijas de sus matrimonios anteriores. Pronto se unieron, pero cuando llegaron los rusos, su conmovedora historia tuvo un final trágico. A medida que las fuerzas enemigas se acercaban, el gobierno ucraniano ordenó la evacuación de Irpin. Tatiana se apresuró a empacar algunos suministros para ella y las niñas, mientras Alexander le daba un último abrazo, diciendo: mi tarea es salvar nuestra ciudad,
La tuya es salvar a nuestros hijos. Fue la última vez que lo vería. Ella y sus hijas tomaron trenes de evacuación hacia el oeste de Ucrania antes de que una amiga las ayudara a emigrar a España. Al principio, su esposo llamaba todos los días, pero eventualmente las llamadas dejaron de llegar y pronto Tatiana recibió la noticia de que Oleksandr había muerto. Al día siguiente, le informaron sobre la muerte de su hermano. Poco después de eso, las tropas ucranianas lograron hacer retroceder a los rusos y sacarlos de los suburbios de Kiev. Y Tatiana tomó la valiente decisión de regresar a casa, dejando a sus hijas a salvo en España. Ella quería hacer algo por su país y su gente, convirtiéndose en defensora para ayudar a quienes habían perdido seres queridos a recibir beneficios y apoyo del gobierno. También asumió un papel activo en el transporte de suministros a las tropas en el frente. Durante ese periodo, ella continuaba esforzándose por aceptar la tremenda pérdida experimentada, mientras yo atravesaba una etapa sumamente complicada. Con el paso del tiempo, los rusos empezaron de nuevo a aumentar la presión sobre Kiev y las zonas circundantes. El país empezó a usar drones con creciente regularidad y ferocidad, enviando al principio docenas y luego cientos hacia la ciudad para atacar edificios residenciales, hospitales, escuelas y civiles. Mientras los ataques aumentaban, Ucrania se esforzó por reforzar sus defensas. La defensa territorial de Bucha, por ejemplo, decidió crear una unidad de defensa aérea compuesta por personas locales dispuestas a dedicar parte de su tiempo libre a vigilar el cielo y derribar los drones. Tatiana estaba revisando su teléfono cuando vio un anuncio de la unidad y decidió inscribirse de inmediato. Marqué el número, tuve una entrevista y conseguí el trabajo. Ella no fue la única. Valentina e Ina también vieron el mismo anuncio y ambas estaban ansiosas por participar, explicó Valentina. Solo estábamos sentadas y llorando en casa y eso no está bien. Y ahora tenemos habilidades, sabemos cómo sostener un arma, cómo disparar un arma. Tal vez no sepamos cómo matar al enemigo, pero eso es lo que sigue. Ahora, las 3 mujeres forman parte de la unidad casi completamente femenina, Brujas de Bucha, llamada así por la insignia que una de ellas lleva, que muestra una figura parecida a una bruja empuñando armas. Trabajan en empleos normales durante el día, y entre sus miembros hay una agente inmobiliaria, una niñera, una chef pastelera y una manicurista, además de varios médicos y maestros. Pero cuando cae la noche, las mujeres se ponen sus uniformes de combate, se colocan los cascos y las botas y cargan sus rifles. Salen de la seguridad de sus hogares y se adentran en la oscuridad, tomando posiciones en los bosques alrededor de Kiev, armadas y listas para luchar contra los rusos. Lado a lado, escudriñaban el cielo, escuchando el característico zumbido de los drones que se acercaban. Cuando ven uno, abren fuego, haciendo todo lo posible por derribar tantos Shaheds rusos y otros drones como puedan. Cada derribo es un triunfo para las brujas. Un dron menos que de otra manera podría haber explotado una casa local, matado o herido a alguno de sus vecinos, o dañado infraestructura local como hospitales y estaciones de energía. La gran mayoría de estas mujeres tiene casi 0 entrenamiento militar. Muchas nunca habían tomado un arma antes de que comenzara la guerra. Algunas están en la mediana edad y están lejos de los niveles máximos de condición física y entrenamiento que uno esperaría de un soldado. Sin embargo, no se quejan. Día tras día, noche tras noche, se ponen las botas y hacen su parte para salvar vidas y proteger su tierra. Compaginan sus deberes de derribar drones con sus lazos familiares y obligaciones profesionales. Como dice Valentina, ahora también conocida por el indicativo Valkyria, tengo 51 años peso, 100 kilos no puedo correr. Creí que me rechazarían, pero me aceptaron. Puedo hacer este trabajo. El equipo es pesado, pero las mujeres podemos hacerlo. Inna, ahora indicativo cereza, concuerda. Da miedo, pero también da miedo dar a luz y lo hizo 3 veces. Inna también explica cómo a veces tiene que apresurarse a regresar de disparar drones en el bosque para dar una clase de matemáticas a un estudiante. Guardo mi ropa y tacones en el auto, me pongo lápiz labial, doy la clase y vuelvo al auto. Cambio veloz en la esquina y me retiro. Los chicos partieron, pero aquí seguimos las mujeres ucranianas. ¿Qué no podemos lograr? Podemos hacer todo. Las mujeres también tienen que arreglárselas solo con el equipo más básico, ya que todas las mejores y más modernas armas tienen que ir a las tropas en el frente. Eso deja a las brujas con ametralladoras Maxim que datan de los años 30 y cajas de municiones marcadas con estrellas rojas soviéticas. Las armas son tan viejas que Serki, el único hombre del equipo, tiene que verterles agua embotellada mientras disparan para evitar que se sobrecalienten.
Pero la unidad, al igual que Ucrania en general, ha hecho lo mejor posible con el equipo que tiene a su disposición. Enfrenta una adversidad extrema, pero sigue desafiando las probabilidades y tiene numerosas bajas confirmadas de drones a su nombre. Los involucrados también se están volviendo más competentes con cada semana que pasa. La mayoría de los fines de semana salen para participar en una variedad de ejercicios de entrenamiento militar que abarcan desde asaltar edificios hasta mejorar su puntería en el campo de tiro. Poco a poco, están adquiriendo valiosas habilidades militares que podrían ayudar no solo a salvar sus propias vidas, sino también las de sus compatriotas ucranianos en el futuro. Por supuesto, es muy poco probable que lleguen a ver combate serio en el frente, pero están desempeñando un papel vital en la defensa de su país desde dentro. A diferencia de la mayoría de sus tropas, el comandante de la unidad, el coronel Andrei Balati, es un hombre. Balati ha pasado tiempo en las líneas del frente, combatiendo en el este de Donbass, que ha sido una de las zonas más calientes del conflicto desde que comenzó la invasión, e incluso antes. Él describe las escenas ahí como fuegos artificiales sin parar, y no es ajeno a estar a cargo. Solía tener a unos 200 hombres bajo su mando, operando una variedad de unidades móviles de defensa aérea en toda la región de Bucha y realizando patrullas nocturnas. Pero cuando Ucrania renovó sus leyes de movilización para reforzar sus filas, muchos de los hombres del coronel, que antes no eran elegibles para servir en el frente debido a problemas de salud o condición física, de repente fueron enviados, explicó Balati. Cerca del 90% de mis hombres acabó en el ejército y el otro 10% huyó y se escondió. Nos quedamos prácticamente sin nadie, solo hombres sin piernas o con la mitad del cráneo faltante. En ese momento, él tenía una elección. Podía reponer sus filas con hombres menores de la edad de movilización, tal vez incluso adolescentes, o podía reclutar mujeres. Al final, decidió llevar mujeres, lo que al principio parecía una broma. No había mucha confianza en ellas dentro de las Fuerzas Armadas, pero eso realmente ha cambiado. Ahora, el coronel Balati está feliz de liderar un escuadrón compuesto mayormente por mujeres y orgulloso de sus logros. Estas son fuerzas de defensa de Ucrania en toda regla, y gracias a estas mujeres hoy la mayor parte de nuestra energía, la mayoría de nuestros hogares están intactos. Y en este momento, las brujas de Bucha son más necesarias que nunca. Porque Rusia se ha volcado completamente en la guerra con drones en las últimas semanas y meses. Solo en julio se lanzaron más de 6.000 drones a Ucrania, un récord histórico en lo que va de la guerra. En junio también se vieron cantidades asombrosas de drones, con algunos ataques que involucraron cientos de Shaheds y otros tipos de drones dirigiéndose rápidamente hacia Kiev y otras ciudades ucranianas en el transcurso de una sola noche. Con su equipo limitado, las brujas solo pueden derribar pequeñas cantidades, pero cada pequeño aporte ayuda. Especialmente ahora que las defensas aéreas ucranianas están bajo una presión cada vez mayor, también es excelente para la moral. Ucranianos de todo el país e incluso más allá pueden escuchar las historias de unidades como las brujas de Bucha y animarse consciente de ello. Personas de todas las edades y géneros están dando un paso al frente, tomando armas y haciendo lo que pueden para mantener segura a la nación. Y mientras los rusos y su líder insensible, Vladimir Putin, intensifican su ofensiva de verano en un intento de quebrar la determinación ucraniana y aplastar la moral del país, las brujas continúan desafiándolos. Sus acciones, al igual que las de sus compatriotas, demuestran que Ucrania no se está rindiendo, doblando ni quebrando, sin importar lo que Rusia les lance. Permanece fuerte y firme, incluso frente a una adversidad abrumadora. En cuanto a las mujeres mismas, muchas dicen que unirse a las brujas de Bucha les ha dado una nueva oportunidad en la vida. Un propósito y valor que muchas sentían que habían perdido cuando comenzó la guerra. Muchas, comprensiblemente, todavía luchan con el trauma de todo lo que han soportado. Algunas perdieron esposos, hermanos, hijos y otros seres queridos. Como explicó Valentina, recuerdo la ocupación, recuerdo el horror, recuerdo los gritos de mi propio hijo, recuerdo los cuerpos sin vida cuando huíamos. Para mujeres como ella, la unidad se ha vuelto un apoyo que transforma sus vidas. La vida cambió y nuestros planes se destrozaron, pero estoy aquí para ayudar a acelerar el fin de esta guerra. Como dicen nuestras chicas, esto no terminará sin nosotras. Mientras tanto, para Tetiana, las brujas la han ayudado a salir de un estado indescriptible de dolor y pérdida. La sacaron de las profundidades de la desesperación y la transformaron en una miembro activa y comprometida en la defensa de Ucrania. Como ella misma dice, esta unidad es nuestra medicina y agrega, con mis chicas me siento vivo. Otra integrante del grupo, una mujer de 50 años llamada Anya, expresó un sentimiento similar en una entrevista con la British Broadcasting Corporation. Bajo la ocupación,
Sentí la total inutilidad de mi existencia. No podía ayudar a nadie ni defenderme a mí misma. Quería aprender a usar armas para poder ser de alguna utilidad. Otra, llamada Olena, está de acuerdo. No quería esconderme en el sótano, deseaba unirme y ayudar. Anhelaba que mi familia e hijos durmieran tranquilos. Una mujer anónima recuerda haberse escondido con sus hijos mientras las fuerzas rusas se aproximaban. Obligada a esperar impotente y preguntarse cuándo los soldados podrían encontrarlos y qué le harían a sus pequeños. Ahora, al fin, se siente empoderada. Venir aquí realmente me ayudó porque nunca más me sentaré como una víctima ni tendré tanto miedo. Y como tantas unidades militares, ya sean formadas por hombres, mujeres o una mezcla de ambos. Las brujas de Bucha tienen un fuerte sentido de camaradería. Muchas son amigas cercanas y se mantienen en contacto entre ellas durante los días en que no están cazando drones. Tetiana describe a sus compañeras brujas como su segunda familia. A menudo se reúne con ellas en el cine o salen a comer y tomar algo en cafeterías y restaurantes locales. Y cuando una bruja tiene un problema, todo el grupo se une para ayudarla. Mi auto se descompuso recientemente y una de mis hermanas simplemente me dio su auto y me dijo: «Tómalo y úsalo el tiempo que lo necesites». Ya llevo semanas manejándolo. Las familias, especialmente los hijos, se sienten muy orgullosos de sus parientes femeninas, según explicó Inna. Presumen de nosotras con sus amigos, y las brujas de Bucha no son las únicas combatientes femeninas que están participando en la lucha contra Rusia. A principios de este año, Ucrania abrió el reclutamiento para una nueva unidad de drones compuesta solo por mujeres, apodada las Harpías. La unidad formará parte de las fuerzas del sistema de drones ucraniano, incluyendo hombres en roles de apoyo, pero con mujeres asumiendo los puestos de pilotos de drones. Quienes sean aceptadas en las Harpías, primero pasarán por 45 días de entrenamiento básico, seguidos de 30 días más de instrucción especializada antes de ser desplegadas. Usando vista en primera persona, los drones atacan UAVs, plataformas robóticas terrestres y bombarderos pesados, para darle a Rusia una probada de su propia medicina de drones. Así que mientras las brujas derriban drones rusos, las Harpías lanzarán sus propios ataques aéreos contra el enemigo. Ina lo resume mejor. Míranos ahora, ya no somos los cazados, sino los cazadores, ahora. Puedes aprender más sobre los recientes éxitos ucranianos en los cielos en nuestro video reciente que explica cómo las Fuerzas Armadas de Ucrania han logrado eliminar varios aviones y estaciones de radar rusos, obligando al enemigo a operar a ciegas en áreas clave a lo largo de las líneas del frente. O mira este video para descubrir cómo Ucrania está usando bombas fabricadas en Estados Unidos en aviones de fabricación soviética para causar daños devastadores a la logística rusa. Finalmente, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de confianza. Así podrás mantenerte informado y al día sobre todas las noticias y acontecimientos importantes de Ucrania y de otros lugares.